pecador me concibió mi madre. ¿Quién decía esto? El rey David. En pecado fue concebido. Por eso es tan importante estas ofrendas, para quitar todo el pecado de la culpa y de las maldiciones generacionales. Salmo 127, 3 al 5, dice así: los hijos son la provisión de Yahweh, el fruto del vientre es su recompensa. Como flechas de la mano de un guerrero son los hijos nacidos en la juventud. Feliz el hombre que llega a su aljaba de ellos, no serán avergonzados por el enemigo en la puerta. Un hombre que es dedicado, consagrado para Yahweh, no será avergonzado cuando esté predicando en las puertas del enemigo. ¿Qué quiere decir? No podrá ser sujeto, un hombre de Yahweh consagrado para él, no podrá ser sujeto de demonizaciones. Yahweh por el porque está apartado y consagrado para él. ¿Ven? ¿Ven por qué es importante consagrar a los documentos? ¿Sí, amén? Ok, entonces mis amados, tengamos esa confianza de que Yahweh nos va a estar respaldando. Ok. Entendamos, mis amados, que el pecado entró por la mujer. El parto con dolor es el resultado del pecado. Génesis 3:16, ¿ok? Dios dice a la mujer que con dolor traerá a luz a sus hijos. ¿Sí se acuerdan de eso? Ok. La ley de Sará, ¿qué son? Hoy te han dicho que el Sará es la letra, y en todas las Biblias está traducido como si fuera letra, pero no es letra, no era letra, era una contaminación de la piel tipo vitiligo, tipo manchas blancas o manchas rojizas que salían por infecciones. Hoy sabemos que esas infecciones eran por causa de la inclinación malvada, principalmente por el chisme y la murmuración. Mucha gente está manchada por ser chismosa. No permitamos que se nos manche la piel por causa del chisme, la murmuración. ¿Usted claro? ¿Sí? Entonces entendamos que la letra, en este caso la Sará, viene por un castigo diseñado por Yahweh. Dice, la Sará no es una enfermedad corporal, sino la exteriorización física de un desorden espiritual. ¿Un desorden qué? Espiritual. Un castigo diseñado para mostrar al malhechor que debe enmendar su camino. La causa principal de la Sará es el pecado de la maledicencia, el hablar con groserías, con ofensas, con maldición. ¿Sí está entendiendo que tiene que cuidar su manera de hablar? ¿Sí, amén? Ok. Entonces, mis amados, quien difunde maledicencia está enseñando a que sus hijos aprendan a maldecir. Por lo tanto, mis amados, es un castigo que Dios impondrá sobre ellos por su pecado, por su perjurio, por su inmoralidad. También el pecado de Sará venía por echar mentiras, venía por echar falsos testimonios, venía también por la inmoralidad sexual, por la soberbia, por el robo y el egoísmo. Por eso hay gente manchada en su piel, por eso hay gente con psoriasis, por eso hay gente con acné, porque están trabajando bajo Sará, bajo maledicencias. ¿Sí nos queda claro? Tenemos que cambiar. ¿Ok? Bueno, mis amados, entonces, es más bien una plaga. El Sará es una plaga. ¿Qué quiere decir? El chismoso es aquel que vive exhibiendo a los demás, tanto en público como en privado. El chismoso es un asesino moral, contagia, infecta y agrede a 3 personas. Se agrede a sí mismo, agrede al que está oyendo y agrede al de quien está hablando. Quien presta oído al chismoso también es un asesino. ¿Sí está oyendo eso? El que presta oído al chismoso, ¿qué es? Un asesino.
está matando el espíritu de otra persona. Está haciendo que su espíritu de otra persona esté cautivo por el chisme. ¿Sí nos queda claro? Entonces, mis amados, el chisme, fíjense bien lo que dicen aquí los sabios. El chisme, con solo un segundo de chisme, puedes echar a perder la vida de una persona que toda su vida se ha dedicado a manejarse en amor. Con un segundo de chisme puedes dañar a esa persona que toda una vida ha estado preocupada por ser un buen testimonio delante de Yahweh. Por eso, mis amados, tengan cuidado de quién habla. Un solo segundo de sus chismes puede provocar una muerte espiritual de muchos años de vida de una persona íntegra delante de Yahweh. ¿Sí le está quedando claro? ¿Sí? Ok. Entonces, mis amados, hagamos bien las cosas. ¿Ok? El pecado, la shonra, chisme, murmuración, calumnia, falsos testimonios, prejuicios, juicios, son satánicos. Tengan cuidado con lo que está haciendo. ¿Ok? No levante juicios por levantarlos. No vaya a ser que le caiga piña, que le caiga Sara como le cayó a María. ¿Sí se acuerdan que le cayó lepra a María? ¿Cuál María? La hermana de Moisés. ¿Por qué le cayó lepra a la hermana de Moisés? A ver, levante la mano uno. Porque murmuraron en contra de quién? En contra de Moisés. En contra de Moisés, no en contra del Señor. ¿En contra de quién? De Moisés. ¿Y qué pasó? El Señor le da a juicio. ¿Con quién murmuró María? Con Aarón. ¿Y a quién manda a llamar Yahweh? A Aarón y a María. Vengan para acá, chiquitos, voy a hablar con ustedes. Y entonces dice, porque hablaron mal a causa de mi hijo, de mi siervo, que es tan humilde, el Señor te defiende, mi amado. Cuando están hablando mal de ti, el Señor te defiende. No hay necesidad de que tú te defiendas, el Señor te defiende. Entonces dice, porque hablaron mal acerca de mi siervo, ahora ustedes les caerá la lepra, la sarna. Y dice que en el momento María se volvió blanca. Blanca, manchas de vitiligo, pues. Y entonces Aarón dice, Señor, perdónanos. Él sí se arrepiente, pero María no. Por eso la lepra le cayó a María y Aarón no, porque se arrepintió. Perdónanos, hicimos mal en haber hablado de tu ungido. Y entonces tiene que llegar Moisés y empezar a clamar para que Yahweh la perdone y no se quede inmunda. ¿Qué pasaba con los de lepra? Eran echados fuera del campamento, eran apartados. ¿Por qué? Porque el chismoso lo que está declarando es que quiere ser apartado de una congregación. El chismoso, él está diciendo en su interior, ¿saben qué? No me interesan ustedes, se me hacen poca cosa, yo soy mejor que ustedes y mejor, yo me aparto. Y vean a mí, soy el mejor. Entonces, ¿qué hace el Señor? ¿Quieres ser el mejor? ¿Quieres vivir aislado? ¿Quieres vivir sin que esté la gente fuera del campamento? El chismoso es echado fuera. Díganme, ¿a quién le cae bien un chismoso? Al chismoso. No, yo creo que el chismoso se soporta. No, yo creo que entre ellos se hacen pedazos. A ver quién es el más chismoso entre ellos. Mis amados, lo que Dios estaba diciendo es que el chismoso debe de ser sacado de los campamentos, sacado de las congregaciones. Por eso usted no se presta un chisme. No vaya a ser que Dios lo saque de la iglesia, del pueblo de Dios, de la quejilá, de la congregación de santos. Mejor no se preste chismes. Si tiene algo que arreglar, mejor vaya y dígaselo cara a cara a la persona con la cual usted tiene una ofensa. Dígaselo cara a cara y resuelva el problema y únanse como hermanos. Resuelva el problema, no de chismoso. Si usted ve a alguien haciendo pecado, no vaya y se lo cuente a cualquiera. Usted vaya con el que está pecando, a solas tómelo y dígale, mi amado hermano, estás mal. Ten cuidado con lo que haces. Dice la palabra esto. Alíñate, te amo, por eso te estoy diciendo eso. Te estoy exhortando a que vuelvas al camino. Y entonces ya se retira usted.
Si él se enojó, se ofende, si lo insulta, es su problema. Usted ya cumplió. La sangre de él, si él muere, caerá sobre él porque usted cumplió en decirle que se corrigiera. Pero si usted se calla y no le dice nada, usted, cuando él muera, usted recibirá la herencia de sus pecados sobre su cabezota. Perdón, sobre su cabecita. ¿Está entendiendo? ¿Sí está entendiendo? Yo creo que si son yucatecos, pues están llenos de matemáticas. No, perdón. No ofendemos a los yucatecos, también son muy entendidos. Amén. ¿Sí? ¿Nos queda claro? No seamos necios. Hagamos las cosas bien. Entonces dice que María fue echada fuera del campamento. ¿Cuántos días? 7 días. 7 días. Y entonces después de que se regresara al campamento, ¿qué tenía que hacer? Purificarse, sumergirse en un baño, limpiarse y ofrecer una ofrenda jatá por el pecado de la culpa. ¿Sí nos queda claro? Números 12, 1 al 10. Números 12, 1 al 10. ¿Ok? Entonces, dice, y les dijo Yahweh en el 6: tenga la bondad de escuchar mis palabras. Cuando se levante entre ustedes un profeta de Yahweh, yo me le doy a conocer en una visión, le hablo en un sueño. No así como mi servidor Moisés, él tiene la confianza de toda mi casa. Con él hablo cara a cara, claramente y sin enigmas. Y él contempla la apariencia de Yahweh, como pues no tuvieron reparos en hablar contra mi servidor Moisés. Enojados todavía con ellos, Yahweh se fue. Mientras la nube se retiraba de la carpa, ahí quedó Miriam, atacada de unas escamas blancas. ¿De unas qué? ¿Qué era? ¿Qué capítulo era? ¿12? Dice, ahí quedó Miriam atacada de unas escamas blancas como la nieve. Cuando Aarón se volvió hacia Miriam, vio que estaba atacada de escamas. Y Aarón le dijo a Moisés: por favor, mi amo, no nos cuentes el pecado que cometimos en nuestra necedad. Aarón pidiéndole perdón a su hermano. Usted, si anda de chismoso, le tiene que pedir perdón a aquel que ha estado hablando. Le tiene que pedir perdón. Porque si usted no pide perdón y no se arrepiente, el pecado le caerá a su vida. ¿Sí estoy siendo claro? ¿Sí? Entonces dice: no permitas que ella quede como uno que sale muerto del vientre de su madre con la mitad de la carne consumida. Así que Moisés clamó a Yahweh y le dijo: por favor, Elohim, te ruego que la sanes. Pero Yahweh le dijo a Moisés: si su padre le hubiera escupido en la cara, ¿no quedaría avergonzada por 7 días? Pues que la echen fuera del campamento por 7 días y entonces la dejaré volver. Así sacaron a Miriam del campamento por 7 días, y el pueblo no reanudó la marcha hasta que se readmitió a Miriam. Fíjense, esto es bien importante. Si no entendemos, si no leemos con entendimiento, nunca vamos a comprender la palabra de Dios. ¿Qué pasó con el pueblo? Tuvo que detenerse. ¿Cuánto tiempo? Ya no pudo avanzar en el espíritu. Ya no pudo continuar caminando a la santidad. ¿Por qué? Porque había un pecador. Así pasa con las congregaciones de los santos. Cuando hay pecadores en ella, esos pecadores retienen el avance de la santidad de la congregación. Y entonces se tiene que frenar el poder del Espíritu de Dios. Se tiene que frenar la presencia de Yahweh porque hay pecadores. Por eso es tan importante que entiendas: tu pecado nos detiene en la santidad, nos detiene al avance a la santidad. Tienes que renunciar a tu pecado, y por eso son los temilad, para que renuncies y entonces puedas crecer en la santidad y ayudar a que el pueblo de Yahweh se haga cargo en el Espíritu. ¿Sí está entendiendo o no está entendiendo esto? Me estoy explicando más bien. ¿Sí? Amén. Y luego dice: después de eso, el pueblo salió de Hatzerot y acampó en el desierto de Parán. O sea, después de que se arrepintió, después de que se purificó, entonces el pueblo pudo avanzar. Hoy te has purificado. Hoy yo te aseguro que creceremos como iglesia al doble. Y yo no estoy hablando de números, porque eso no es importante. Lo importante es el crecimiento en el espíritu. ¿Amén? ¿Sí nos queda claro? ¿Saben que Yahweh le prohibía a los reyes hacer censos?
te limita. Entonces ya no creces. Por eso Dios no quería que censaran a su pueblo. ¿Sí te queda claro? David, por censar al pueblo, por soberbio, por orgulloso, por ver cuánto ejército tenía, cayó en una maldición grave y mucho pueblo fue muerto. Y fue muerto por plaga. Plaga. ¿Ok? Tengamos cuidado. Sigamos avanzando. Entonces vemos cómo también el Dios Todopoderoso nos está diciendo que el pecado de la lepra, del Sara, dice en el versículo 13-29, si un hombre o una mujer sufren de una llaga en el cuero cabelludo o en la barba, observarán cuál es la llaga y aquí que su aspecto es más profundo que el nivel de la piel y dentro de la misma hay pelo amarillento débil, lo declarará inmundo, impuro el cohen. Un betec es una Sara de la cabeza o de la barba es. ¿Es pecado ser calvo? Sí. ¿Es pecado ser calvo? No, no es pecado ser calvo. No, tampoco es un orgullo. ¿Ok? ¿Sí, mis amados? No es pecado ser calvo. ¿Ok? Entonces, para que cuando vea los peloncitos no diga, es bien pecado, pues no tiene pelo, no tiene cobertura. No, pues no se preocupe. ¿Ok? Segunda de Crónicas 2:6. No, Segunda de Crónicas 26, 16 al 19. Segunda de Crónicas 26, 16 al 19 dice: cuando se hizo fuerte, se puso tan arrogante que actuó corruptamente, transgredió contra Yahweh su Elohim al entrar en la casa de Yahweh para ofrecer incienso en el altar del incienso. ¿De quién estoy hablando? ¿Qué rey se hizo arrogante? No fue Saúl. ¿Qué rey se hizo arrogante y tomó, usurpó el lugar de los sacerdotes y quiso ministrar a Yahweh como si él fuera sacerdote siendo rey? No, tampoco es David. Tampoco es Saúl. Se ve que leen mucho la Biblia. No, si Nabucodonosor no era hijo de Dios, era hijo del diablo. Robán tampoco. Bueno, ¿qué pasó? Adelante. No, tampoco. Mis amados, estoy hablando del rey Usías. Usías tomó el altar de los sacrificios y sus sacrificios, tomó el altar de los inciensos y quiso entrar a la presencia del lugar santísimo. Y entonces, en la medida que se metió en el tabernáculo, en el lugar santo, empezó a brotar la lepra. Por más que le decían los sacerdotes, no te corresponde usurpar las funciones de un cohen, tú eres rey, no te va a servir de provecho. Esto es para aquellos líderes que quieren usurpar el lugar del pastor. Esto es para aquellas congregantes que quieren usurpar los lugares de los líderes que se han ganado con honra, con respeto, con autoridad, con dedicación y servicio a Yahweh. Por lo tanto, mis amados, usted no puede desear ni anhelar el puesto de otro porque se llama usurpar. Usurpar. El único que te puede levantar es Yahweh, no los hombres. Muchas congregaciones no funcionan como asambleas de Dios porque fueron levantadas por hombres y no por Dios. Esos sacerdotes, esos pastores fueron levantados por divisiones, no por Dios. Por lo tanto, tienen una maldición tremenda en sus casas que es imposible o difícil que puedan crecer. ¿Sí está entendiendo esto? No usurpe las funciones de otro. Eso provocará un pecado de lepra. ¿Ok? El rey Usías recibió esa lepra. Dice así: el sacerdote Azariahu, con otros 80 sacerdotes valientes de Yahweh, lo siguieron y confrontando al rey Usías le dijeron: no te corresponde a ti, Usías, ofrecer incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes araonitas que han sido consagrados para ofrecer el incienso. Sal del santuario que has transgredido. Esto no te servirá de gloria delante de Yahweh Elohim. Muchos, porque los levantaron hombres, piensan que están recibiendo la gloria de Elohim y que los hombres los están reconociendo y que esto viene de Dios. No viene de Dios, viene de hombres.
No usurpes una función que Yahweh no te ha confirmado y que no te ha dado. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Y dice, Uzías, que tenía en la mano un incensario para quemar incienso, se llenó de ira, pero al airarse contra los sacerdotes le brotó lepra en la frente, en presencia de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azariahu y todos los sacerdotes lo miraron, vieron que tenía la frente leprosa, así que se apresuraron a sacarlo de ahí. Él mismo se apresuró a salir porque Yahweh lo había azotado con una plaga. Y dice, el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte. Siendo leproso, vivía en una casa aislada. ¿Una casa qué? Aislada. Eso es lo que le va a pasar al chismoso. Eso le va a pasar a aquel que quiere usurpar un lugar que no le corresponde. Va a tener que vivir aislado. Y dice, porque había sido excluido de la casa de Yahweh, mientras que su hijo Jotán tenía a su cargo la casa del rey y gobernaba a la gente desde el país. Fíjate lo que está tan tremendo. Una función de rey que tenía Uzías le fue quitada por andar usurpando lugares que no le correspondían. ¿Qué quiero decirte? Si hay alguien de chismoso y continúa con su chisme, el Señor le va a quitar su ministerio. Y dirán, bueno, pues de todos modos yo sé qué ministerio tengo. Pues ¿sabe qué? Tiene un ministerio. El Señor se lo puede quitar. Mejor enderécese y Dios lo va a usar por él. Amén. Pero sabemos que esta casa es pura casa de santos, ¿verdad? Esta casa no peca, ¿verdad? Amén. Solamente tengo que decir la palabra pues, para los entendidos, ¿verdad? Porque esta casa no peca. Amén. Ok. Entonces, mis amados, el orgullo, la soberbia, la arrogancia van a provocar tiña o van a provocar maldición a tu vida. Las personas que tienen caspa es una manera de sarar, una manera de un juicio de Dios por andar de chismosos. ¿Ya entendió por qué viene la caspa? Y a veces ni con champú se quita. Es espiritual, mis amados. Es espiritual. Recuerde, toda enfermedad, toda circunstancia comienza en el espíritu. ¿Se está entendiendo? Sí. La palabra netek es del Strong 5424 y quiere decir piña o caspa. ¿Piña o qué? No me la saqué de la manga, entiéndalo. Todo está escrito. Es Strong, en hebreo, 5424. Quiere decir tiña y quiere decir ¿qué? Caspa. ¿Qué es tiña? ¿Alguien ha tenido gallos? ¿Alguien fue gallero alguna vez? ¿O tuvo aves? Las aves son muy propensas a la tiña. ¿Qué quiere decir? De ser coloradas rojitas se vuelven blancuzcas en algunas áreas. Personas con manchas en la piel, con manchas en la cara, chisme, murmuración. No voltee a ver a su hermano, él está buscando manchas. ¿Ok? A ver, ¿me das un vasito de agua, mi amor? ¿O algo para tomar? Sí. Si las manchas los tienen por los niños es porque los tienes anémicos por algo de comer. Las manchas en los adultos son muy fuertes, unas manchas muy fuertes. Yo he visto hombres y mujeres todos manchados de vida. Es porque son chismositos. Es una mancha, es algo espiritual. Hay que pedir al Señor que nos limpie, ¿ok? Adelante, Karina. Es como la psoriasis o algo así, ¿o no? También la psoriasis es un problema de lepra, de Sara. Psoriasis, urticaria, granos es un problema de Sara, ¿ok? De lepra. Ya te estoy diciendo, puede ser por chismoso o puede ser por orgulloso, arrogante o soberbio. O puede ser porque estás usurpando un lugar que no te corresponde. ¿Sí? ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Por eso analice todo. Dice también entonces aquí, vamos a Deuteronomio 33:10. Deuteronomio
33:10. Ellos le enseñaban tus leyes a Jacob y tus instrucciones a Israel. Te ofrecerán incienso para oler y ofrendas enteras en tu altar. La única manera de quitar ese problema espiritual es ofrendándole a Yahweh. Ofrendándole a Yahweh, la ofrenda por el jatá, la ofrenda por el pecado. ¿Si estamos siendo claros? No va a matar ningún becerro, no va a matar ninguna oveja. ¿La ofrenda cuál es entonces? Vida. Tu manera con la cual tú vives. Ay, caray, sí, ok, Malaquías 2:4. Malaquías 2:4. Malaquías 2:4 dice así: sepan pues que yo les he enviado este mandamiento para que mi pacto con Levi pueda perdurar, dijo Yahweh de los ejércitos. Yo tenía con él un pacto de vida y bienestar, lo cual le di, y de reverencia, lo cual él me mostró, porque él tuvo respeto de mi nombre. ¿Ok? Entonces, ¿cuál fue el pacto? Obediencia, mis amados. Obediencia. El pacto que únicamente Dios puede establecer con un hijo de él es un pacto de obediencia. Si tú estás en ese pacto de obediencia, entonces todas las bendiciones de Yahweh entran a tu vida. Amén. Gloria a Dios. ¿Ven? ¿Andé? No, está bien capítulo también. Un poco. Analiza cualquier eventualidad extraña. Fíjense bien, esto es una indicación que le estoy dando yo como sacerdote, como cohen de Dios. Analiza muy bien qué está pasando en tu cuerpo, sea externo o interno. Analiza muy bien qué está pasando, qué eventualidad extraña hay, y enmienda tu camino. Ve con un cohen por un consejo. ¿Por qué te dice aquí la palabra de Dios en el 38? ¿Por qué te está diciendo entonces que vayas con un cohen? Dice, si un hombre o una mujer tienen en la piel de su carne manchas blancas, algún tipo de mancha, las observará el cohen. Y si aquí que en la piel de la carne hay manchas opacas, blancas, es un mojar que ha de brotar en la piel puro es. ¿Qué quiere decir? Yahweh te está diciendo, un cohen que es conocedor de la Torah, un cohen que está viviendo en santidad, un cohen que verdaderamente te enseña lo correcto, ve con él y pídele consejo. Porque eres un hombre conectado con Yahweh, y por la revelación de Yahweh, por el conocimiento de Yahweh, vendrá a darte un consejo con el cual puedas dejar el pecado que a lo mejor tú no sabes que lo tienes, o no sabes que tú lo cometiste. Y él, por la revelación del Espíritu de Yahweh, te va a decir que es el problema. Y entonces podrás ser sano. Pero hoy en día no van con el cohen, van con el médico, van con el dermatólogo. Hoy en día no van con el cohen, van, se sienten mal del estómago, de la panza, de las entrañas, y van con el médico, no van con el cohen. ¿Quién es el médico de médicos? Yeshua. ¿Y quién se podría decir que conoce mejor a Yeshua en una congregación? El cohen, porque ha consagrado su vida al servicio. ¿Sí? No quiere decir que yo sea más uyuyuy, ¿qué pasó? No soy la última coca del desierto. No se equivoque. Tengo errores y muchos. Pero ¿sabe qué? Lo que yo le diga no va a ser buscando un beneficio para mí, sino va a ser un beneficio para usted. Amén. Él es un cohen verdadero, que no busca su beneficio, sino que busca el beneficio de toda la congregación. Si ustedes caminan en santidad, yo sigo caminando en santidad. Si yo camino en santidad, ustedes siguen caminando en santidad. Si yo me detengo en adulterio y fornicación, ¿qué va a pasar con toda la iglesia? Van a tener fornicación y adulterio. Si yo me detengo en el chisme, en la murmuración y en la contienda, ¿qué va a pasar con la iglesia? Van a ser chismosos y arroteros. Ustedes me frenan o ustedes me ayudan a avanzar. O yo los freno o yo los ayudo a avanzar. ¿Qué nos conviene? Avanzar entre todos. Avanzar entre todos. ¿Amén? Por eso si ven algo malo en mí,
forma asimilarlo momentáneamente, pero al fin y al cabo el Espíritu de Yahweh que habita en mí me corregirá. Y podré ser corregido con amor si ustedes se expresan con amor a mí. ¿Amén? ¿Sí nos queda claro? Igual, cuando yo tenga que corregirlos, lo tengo que corregir con amor. Porque si no puedo provocar al hijo a ira, y entonces me vendrá como pecado. Y puedo perder hijos. ¿Sí? Ok. Entonces, mis amados, busquen consejo de alguien que verdaderamente lo puede edificar. ¿Amén? Entonces recuerden, no es pecado ser campos, ¿entendió? Ok. Dice aquí en el versículo 45, dice 13:45, y la persona con Sará, en quien haya dicha llaga, si sus vestimentas tienen Sará, serán desgarradas, y el cabello de su cabeza dejará crecer largo y hasta la altura de los labios, se volverá del todo y gritará: impuro, impuro, anunciará. Todos los días que tenga la llaga sobre sí permanecerá impuro. Impuro está, aislado vivirá, fuera del campamento estará su morada. ¿Por qué creen que en Jerusalén, cuando había un leproso o en una ciudad que había leprosos, ¿dónde vivían esos leprosos? Afuera de la ciudad, ¿en dónde? En las cuevas, aislados. Y saben que cuando ellos necesitaban algo y tenían que ir a la ciudad, pero no podían entrar a la ciudad, ellos se tenían que cubrir con una manta los labios y solamente los ojos dejar fuera, y toda su vestimenta cubiertos. No podían ir con la piel manchada o exhibida. ¿Qué quiere decir? Y ellos gritaban: impuro, 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 porque ni siquiera las vestiduras podías tocarles, porque te contaminabas. Ni siquiera las vestiduras, ¿qué? ¿Por qué? Así es el chisme. Así es el chisme. Si tú lo escuchas, tú te contaminas. No escuches al chismoso. No escuches al argüendero, al metiche. No salga mujer afuera a ver que le platican de chisme a las vecinas. Se contamina, se ensucia. Adelante, Hugo. Entonces, cuando los Noé mandaban inclusive a checar el lugar donde habitaba la persona enferma, buscaban diferentes tipos de manchas, no que tan profundas eran. Eso podría ser una representación de cómo contamina su casa, sus familias, con sus pecados. Un chisme, una murmuración, cómo contaminas. ¿Okay? Entonces, en donde había lepra, no solamente se manchaba la persona, no solamente se contaminaba la persona con manchas, sus ropas se llenaban de lepra, sus ropas se manchaban de hongos. No solamente sus ropas se manchaban de hongos, sus casas se manchaban de hongos. El salitre, lo que tú conoces como salitre, es lepra. Es lepra. Es contaminación espiritual. Alguien está hablando mal. ¿Sí estamos entendiendo eso? ¿Sí? Cuidado, cuidado. Entonces, mis amados, es importante que entendamos que la conducta de la Sará, la conducta del chisme, es muy maléfica y muy contaminante. Por lo tanto, toda la gente tiene que saber que la lepra contamina no solamente tu cuerpo, sino tus vestiduras y tu casa, tu templo. Por lo cual debes de vestirte y actuar como un doliente para inducirlo a un estado de luto y arrepentirse del comportamiento que causó el castigo de la Sará. Por eso esa persona se tiene que cubrir totalmente para representar que hay dolor en él y que verdaderamente está arrepentido. ¿Y cómo sabes que está arrepentido? Porque él tiene que gritar en las calles: impuro, 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 impuro. ¿Tú crees que no les daba vergüenza eso? Es como un chismoso. Esta casa no, estos son todos bien bellos. Imagínense un chismoso, de repente entra aquí: chismoso, chismoso, chismoso. Y van a llegar otros chismosos a ver, dime qué. No, se va a hacer un lado. Porque sabe que hoy el chisme lo va a contaminar. Entonces se va a hacer un lado. ¿Alguno de ustedes alguna vez se ha dicho chismoso, chismoso, chismoso? Tengan cuidado. Un chismoso no quiere ser descubierto. Por lo tanto, aquel que dice con la Sará impuro, impuro, está diciendo:
reconozco que pequé hablando mal de alguien. Reconozco que pequé tomando un lugar que no me correspondía. Reconozco que pequé no reconociendo que las bendiciones vienen de Yahweh. Y pensé que las bendiciones venían por mi fuerza, mi fortaleza, mi soberbia, mi orgullo, mi billete. Pequé. Entonces Él está diciendo, me arrepiento, Señor. Está declarando delante de toda la gente que ha pecado. Es una manera de arrepentirse. Cuando tú confiesas tu pecado delante de la gente, estás reconociendo que estás tratando de ser verdadero delante de Yahweh, puro delante de Yahweh. ¿Quieres estar claro? Amén. Entonces, mis amados, era costumbre que el doliente cubriese hasta la altura de sus labios. Se le prohibía, por lo tanto, acercarse a la gente. Se le prohibía aún saludar. ¿Qué quiere decir esto? El Señor te está diciendo, ni siquiera te juntes con un chismoso, ni siquiera los saludes. Si los saludaste, ya valiste. Seguramente se va a acercar a ti para traerte un chisme. Mejor ni los saludes. Ya cuando veas venir al chismoso, me tengo que ir. Patitas, ¿para qué las quiero? Échese a correr. No se espera que venga el chismoso, ya sabe para qué viene el chismoso a acercarse. A decirle un chisme, ¿para qué fregado quiere? Lo va a contaminar. ¿Sí le queda claro? ¿Sí? Vamos a Mateo 26:6. Mateo 26:6. Dice así: estando Yehoshua en Bet-Hil, en casa de Simón el leproso. ¿En casa de quién estaba Yeshua? La Torá dice que no te puedes juntar con un leproso. ¿Qué hacía Yeshua ahí? ¿Qué hacía Yeshua ahí? Si la Torá, ¿ustedes creen que Yeshua no conoció la Torá? Sí. Sí. Malas traducciones. La palabra leproso también tiene una connotación, una raíz, por una letra cambia. ¿Qué quiere decir? Alfarero. Era Simón el alfarero, no Simón el leproso. Si no, Yeshua nunca se hubiera aparecido en esa casa. ¿Sí estamos entendiendo, mis amados? O la otra, si tú la quieres ver de esta manera, fue leproso un día, pero ahora era sano. Por eso Yeshua llegó a su lugar. Si no, no hubiera entrado. Yeshua no podía convivir con un mentiroso, con un chismoso. Entiéndanlo, mis amados. ¿Sí? Y ustedes dirán, entonces ¿por qué convivía con Judas? Era un propósito divino. ¿Ok? Todos tenemos un Judas cerca de nosotros. Todos tenemos un Judas. Y ese Judas está puesto para que tú crezcas. No para que te condene el Judas, para que crezcas. ¿Y cómo creces? Cuando lo perdonaste. Cuando hiciste todo lo posible por enderezar sus caminos y Él no quiso. Entonces, cuando Él se levante en traición, no te dolerá tanto porque hiciste todo lo posible por enmendar sus caminos. Yeshua hizo todo lo posible por enmendar a Judas y Él no quiso. ¿Te está haciendo claro esto? Así que los Judas sirven para que tú crezcas. ¿Ok? Así que no te lastimes cuando veas venir a Judas. ¿Ok? Ok. Dice entonces, vivirá aislado, debido a que su padecimiento es un castigo por maledicencia, por chismoso, por decir malas palabras, por maldecir. Dice, esto provoca el alejamiento entre los cónyuges y las amistades. ¿El chisme qué provoca entre las amistades? Que se dividan. Un mal testimonio, un falso testimonio provoca que las amistades se dividan. ¿Cierto o no cierto? Sí, mis amados, cuidado. Por lo tanto, ese que metió el chisme para dividir a las personas debe de ser sacado de la congregación. ¿Sí está siendo claro? Sí. Muy bien. El castigo que conlleva es que él sea aislado de la sociedad, que él sea sacado de la sociedad. ¿Amén? El justo castigo es hacer que el pecador tome conciencia de lo que hizo y lo que le sobrevino a causa de ello, y tal reflexión debe inducir
conducirlos al arrepentimiento. ¿Qué debe de pasar? Aislarlos para que ellos puedan analizar lo mal que se comportaron y un día puedan ser reintegrados a la casa de Yahweh o a alguna casa de Yahweh. Mire, una persona chismosa, albundera, que había dentro de la congregación, metió mucho chisme, mucha cizaña, muchas cosas malas. Y aquel que escuchó quiso sobreponerse, quiso ponerse arriba del apóstol. Fue exhibido en tiempo por las personas que no quisieron participar en ese chisme de división. Por lo tanto, ese Judas tuvo que ser sacado de la congregación. Pero ¿sabe qué? No salió él solo, sino salió juntamente con los chismosos. Y así se purificó la congregación de Yahweh. ¿Ok? Cuando la gente no quiere entender y la gente no quiere empezar su camino, es necesario que así dice la palabra, ¿que los qué? ¿Que los qué? Que los corras, mi amado. ¿Por qué? Porque si no los corres te van a contaminar. Y si no los corres, el chisme seguirá avanzando y cada día acogerán a más chismosos, a más rebeldes y será el daño mayor. Por eso al momento tienes que corregirlos. Al momento tienes que decirles, mire, cuidado con lo que está haciendo. No ande de chismoso y no quiero usurpar un lugar que no le pertenece. ¿Sí nos queda claro? Corríjalos al momento. O corríjase usted al momento si ve que sus intenciones en su corazón es tomar un lugar donde no le corresponde. ¿Te queda claro? Ok. En el 59 dice: esta es la ley de la dolencia del Sará. En una prenda de lano, de lino, o en la urdimbre, o en la trama, o en cualquier utensilio de cuero, para declararlo puro o declararlo impuro. Todo esto que está diciendo, la única manera de declararlos puros es a través de una tevilá. Cuando algo ha sido contaminado, la única manera de declararlo puro es un tevilá. Cuando una persona se ha contaminado con Sará, la única manera de declarar su limpieza espiritual es por medio del Sará, por medio de la tevilá. ¿Sí estamos siendo claros? ¿Quién dice amén? Amén. ¿Están despiertos o están dormidos? ¿Estás despierto, Mario? Amén. ¿Mario es el dormido? ¿No eres el dormido, Mario? No, estás muy quietecito. Entonces, mis amados, fuentes de contaminación. ¿Qué contamina y puede provocar Sará en tu vida? Esto es para entendidos. Los alimentos. Si tú sigues comiendo puerco, tu vida espiritual nunca va a crecer. Por eso sigues siendo mediocre y no avanzas en los caminos de Yahweh. No comas puerco, no comas mariscos. Están prohibidos por Yahweh. ¿Sí nos queda claro? ¿Sí? Ok. No te acerques a un cadáver, no lo toques. No lo toques porque te contaminas por 7 días. Y si no sabes hacer un tevilá, y si no te lavas, estás contaminado todo un año o toda la vida. Porque no existe el tevilá y no existe el lavamiento, la purificación. ¿Sí nos está quedando esto claro? No chismees, no murmures, no estés levantado en codicia, no te vuelvas altivo, arrogante, soberbio, orgulloso. Y la otra, Sará, si tú tienes relaciones sexuales con una mujer menstruosa, puede caer Sará a tu vida y a la mujer la puedes dejar estéril por el resto de su vida porque tuviste relaciones sexuales con sangre. ¿Está entendiendo eso? ¿Sí está entendiendo esto? Lo único que lo puede limpiar es en el espíritu, sumergiéndose en la integridad y declarando su sanidad. ¿Amén? Esto es para entendidos. Mujeres, si tú estás pasando por estos problemas, ya sabes tu solución. Tevilá. Arrepentimiento. ¿Sí nos queda claro? Ok.
También para los varones, cuando tienes un sueño húmedo, salió líquido seminal de tu cuerpo, tú estás impuro. Y si no te purificas, puede caerte Sará en tu vida. Tienes que purificarte. ¿Sí nos queda claro? Es bueno que son bien entendidos. Entonces, ¿cuánto tiempo es el tiempo para ser purificado? 7 días. ¿Qué tengo que hacer para ser purificado? Tefilá y 2 ofrendas. ¿Cuáles ofrendas? Por el pecado y la ofrenda de elevación. Cuando yo cometí Sará, no estoy diciendo que cometí, es un ejemplo. Cuando tú has cometido, otros han cometido Sará, es necesario que salga de ese nivel de estancamiento, ese nivel de desierto, ese nivel de fango, salga, y la única manera de salir es una ofrenda de elevación, una ofrenda que te saque en elevación y te eleve del espíritu para dejar el estado de Sará, el estado de contaminación. ¿Ok? ¿Sí? La inmersión, como ya te dije, es necesaria para purificación. Y la otra, para poder salir de esa maldición, para poder salir de ese problema espiritual, necesario y obligatorio que acudas con el Cohen. No con el médico, con el Cohen. El Cohen tendrá que desatarte, tendrá que liberarte, tendrá que pasar y declararte y darte el consejo. Y si tú lo tomas, serás sano. Y si no lo tomas, podrás continuar con tu enfermedad y te vas a visitar a los médicos que tú quieras. ¿Tienes que quedar claro? ¿Sí? ¿Amén? Okay. Primeramente tienes que acudir con quién. Y no es porque yo sea médico. De medicina yo no sé nada. Pero sí sé de leyes espirituales. Sí sé por qué vienen ciertas leyes, ciertas enfermedades. ¿Ok? ¿Sí? ¿Amén? Ok. Entonces, ¿por qué vino la maldición en la mujer? La menstruación. Fue porque ella se levantó a usurpar un lugar que no le correspondía. Satanás le dijo: serás como Dios. Esta mujer quiso usurpar, como Satanás quiso usurpar el lugar de Dios. Y por eso le vino ese problema. Dolores en la preñez, dolores en el parto. ¿Sí? ¿Sí estamos siendo claros? ¿Sí? Ok. Entonces, mis amados, entendamos que es necesario, por eso, cuando la mujer recibe a su hijo, cuando viene a luz al parto, es necesario que esta mujer sea apartada 7 días, simbolizando también estos 7 días, simbolizando los 7 milenios, cuando veremos la gloria de Yahweh restaurada en esta tierra. Amén. También nos quiere decir el ser apartados para Yahweh durante 7 días, en donde no tengamos ninguna distracción en hombres, en mujeres, sino que nuestra concentración sea Yahweh, para ser redimidos a Él en el milenio. Mis amados, aquí hemos terminado. Preguntas. ¿Preguntas? ¿Quién tiene preguntas? Adelante, mija. Estas manchas no es Sará. Esto es asolarte inadecuadamente sin un protector solar. Pero ¿sabes cómo se te van a quitar? Orina sobre ellas con tu orina y esas manchas se te van a quitar. Tu cuerpo tiene salud divina. ¿Vale? ¿Qué más? ¿Preguntas? Adelante. La primogenitura del niño se realiza a los 8 días de nacido. Pero como no lo hiciste, como no tuviste esa enseñanza, porque sé que tú tienes obligaciones y actividades el sábado, si ya te quedó claro hoy, en el momento, haz la primogenitura porque te conviene. ¿Ok? La ley de la primogenitura son 57.6 gramos de plata.
Y tú decides qué plata vas a utilizar para revivir a tu hijo, plata corriente o plata fina. Y entonces eso oscila entre 600 y 1000 pesos. Habla más duro, hijo. Si no lo hicieron conmigo, tú tienes el poder y la autoridad para tú pagarte la primogenitura y tú mismo consagrarte como una ofrenda olá. Tú mismo te presentas en esa ofrenda olá para que el Señor te tome como primogénito y tú puedes ser de bendición para toda tu descendencia y para tus hermanas y sus descendencias. Tu primogenitura, cuando la pagues, marcarás bendición a tus hermanas, principalmente sobre Rosario que la necesita. Adelante. Toda autoridad, toda madre, todo padre puede pagar las primogenituras de sus hijos. Igual de las hijas. Estamos hablando del espíritu, aquello que abre matriz. ¿Ok? Mire, la palabra dice varones, pero la realidad es que a través de los escritos de Pablo vemos entonces que ya no hay esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, sino que todos son iguales. Entonces, por ese poder de la igualdad, al nacer mujeres en vez de hijos, como primogénitos, usted abrió la matriz al recibirlas. Entonces, en el espíritu, usted declara que su espíritu es el primogénito, no un sexo. El espíritu. Adelante. Espérame, tomará la primogenitura otro que esté en el diseño de Yahweh. Aunque el grande no haya querido, está pagada al precio de la redención. Por lo tanto, el que quiera tomar la primogenitura, la autoridad como hijo del reino, la recibirá. Así se hace en el menor. O Jenny, o tú, o el que sea. El que quiera verdaderamente caminar en santidad va a recibir la primogenitura del Señor. 57.2 o 0.6 gramos, no recuerdo muy bien, pero ahí está por ahí. Ahora sí, hermano. ¿Cómo? Tú puedes pagar la tuya para que tus hermanos tengan de ser tratamientos contra ti. Si tu papá y tu mamá no lo hicieron, tú ya estás viejo, de todos modos necesitas consagrarte como primogénito. ¿Para qué? Para que el poder sobrenatural de Yahweh te unja como sacerdote y puedas ser un ministro dentro de tu casa. ¿No necesitas ser un ministro dentro de tu casa? Hagámoslo. Adelante, Yasmina. A ver. Si un menor puede pagar la primogenitura de en este caso, mi familia, mi hermana la mayor es la primogénita. ¿Está en Cristo? ¿Está en Cristo tu hermana la mayor? Sí, ya. Entonces viene la ley de la primogenitura. Y si ella no quiere tomar la ley de la primogenitura, tú tómala. Tú tómala. ¿Ok? Yahweh le dio la oportunidad a todos los primogénitos de las 12 tribus de servir a él. Y ellos la rechazaron. No fueron obedientes a la Torah. Entonces Yahweh les quitó todo eso y solamente se le dio una tribu que fue obediente a la Torah. No se hizo ídolos, siempre estuvo defendiendo la palabra de Yahweh. Entonces la primogenitura vino sobre ellos. El menor puede bendecir al mayor a través de la primogenitura. Como en su caso, ¿no, apóstol? Como en mi caso, yo soy el 13º de mi familia y yo tuve que pagar el precio por la primogenitura. Yo tuve que pagar ese precio de redención para que toda mi familia pudiera venir a los pies de Cristo. Y ya solamente falta uno. ¿Sí? Bueno, dos. Uno también es cierto, falta. Pero vea cómo funcionamos. ¿Está entendiendo el valor de la primogenitura? Usted no puede pagar la primogenitura de sus hijos si no ha pagado la primogenitura suya. Son leyes. ¿Qué es primero, el huevo o la gallina? Adelante, ¿qué más? ¿Quién más? Adelante, Yasmina. ¿Cómo?
Por eso no hay respuestas, por eso no hay resultados, está reteniendo la bendición. Siempre la cobertura es la primera que tiene que pagar el precio de redención para que los demás reciban las bendiciones. Que siempre comienza con la cabeza, siempre comienza con la autoridad. ¿Entendido? Sí, amén. Elizabeth. Por ejemplo, como en mi caso, que mi papá tenía 18 años, mi mamá tenía 40, ya tenía 7 hijos. Yo nací de 18 Qué años. tremenda tu madre. Tremendosa. Asalta cunas. Sí. Entonces, Ahí como hay que. no importa, no importa. Tú puedes pagar el precio de primogénito, que eres primogénita de varón. Sí. Hay primogénitos del varón, hay primogénitos de la mujer, hay primogénitos de ambos. ¿Ok? Tú tienes que pagar el precio. Como yo fue primogénito para darlo a todos. Si tú te consagras como primogénito, como coherente de Dios Todopoderoso, para que Él te unja para dar la palabra de las buenas nuevas a toda tu familia, tú vas a ser el bendecido. Mi pregunta fue que yo decía que el primogénito, ¿Quién? Dios Jesús, Ajá. el primogénito de la creación, Él lo hizo para darnos la bendición a toda la humanidad. Es uno de los principios de la primogenitura. ¿Qué quiere decir? Él nos estaba enseñando la importancia de ser primogénitos. Él tuvo que pagar el precio de primogenitura, el precio de consagración. No. Tú te presentas, como dice ahí, te presentas al Cohen y el Cohen soltará una palabra de bendición. Él soltará una ofrenda de elevación, una ofrenda de ascensión, y entonces Él declarará que tu espíritu está siendo ascendido para tomar el lugar de Cohen en tu casa, de sacerdote en tu casa. Amén. Preguntas, ¿qué más preguntas? Aurora, ¿dónde está Aurora? ¿Preguntas, Aurora? Ok. No es necesario que tú presentes a tu primogénito. Lo que es necesario es que tú entiendas el poder de la primogenitura y que por el decreto, por la palabra del Dios Todopoderoso, por el principio de la ley de la primogenitura, esas palabras llegarán a donde esté tu hijo y tocarán su espíritu para que a partir de ese momento él sienta hambre y necesidad de la búsqueda intensa de Yahweh. Y entonces él vendrá a funcionar como poeta en tu casa. Entonces tú eres primogénita en Cristo. Debes de pagarla, por eso a lo mejor los hijos no funcionan en esa primogenitura porque te faltas tú. ¿Sí? Es importante eso, porque si no, no vemos resultados. Sí, por eso no vemos resultados. Si la cabeza no está santa, ¿cómo podemos declarar que todo lo demás sea santo? Recuerda, es un principio de primogenitura. Primero, lo primero se consagra a Yahweh. Si tú eres lo primero, ¿tú naciste primero que tu hijo o no? Entonces tú tienes que consagrarte y entonces todo lo demás será santo. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Preguntas? ¿Preguntas por allá? Valeria, ¿preguntas, mija? Pues échale, aquí está. Mi pecho no es bodega para guardarme lo que me preguntes, te voy a contestar. Bueno. Preguntas. ¿Quién más tiene preguntas? ¿Ya no hay preguntas? No. Entonces vamos a terminar con el Shabbat. Juan, pásale al frente, hijo. Vamos a terminar con el Shabbat. ¿Amén? Recuerde que para tomar ese jugo de uva, usted tiene que estar limpio. Ya fue limpiado por las aguas. Pero si hay algo que usted tenga en su corazón que necesita ser purificado, hágalo. Hoy recibo enseñanza de chisme, murmuración, crítica, usurpación, arrogancia, altivez, orgullo. Si usted tiene algo de eso, límpiese para que pueda
celebrar el Shabbat.